Hoy 15 de agosto del 2013, quien les habla, Jesús Angulo, a través de TV para Cuba, les dice que nos vestimos de gala entrevistando a Nolan Ponce, joven cubana, exitosa como empresaria, miembro de la directiva de Mar por Cuba y dirigente destacadísima dentro de la comisión que desde el 2003 ha hecho que con su trabajo y aportación económica el monumento memorial cubano, prueba indeleble y eterna de nuestro holocausto, se encuentra expuesto a los ojos del mundo entero en el Parque Tamiami, a unos pasos de la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Hecho esta entrada, ahora nos queda preguntarle a Nolan, para los seguidores de TV para Cuba, ¿quién es Nolan Ponce? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Cómo es que se ha destacado tanto en este exilio? Bueno, Ángulo, muchas gracias por tenerme aquí ante usted y esta entrevista que me halaga muchísimo. Yo nací en el pueblecito de Las Cañas, que está al lado de Artemisa, en la provincia de Pinar del Río. Soy pinareña y a mucha honra y con mucho orgullo. Vine para acá en octubre de 1961. Mi padre estaba preso en Playa Girón. Él había tomado parte en la invasión de Bahía de Cochinos y se encontraba preso en el Castillo del Príncipe. Nosotros no habíamos sabido que él estaba en los campamentos en Guatemala. Fue una sorpresa, y cuando lo fuimos a visitar, mi hermano, que ya tenía 15 años cuando aquello, mi padre tenía mucho temor. Como todo el mundo en aquella época, por eso fue que vino el movimiento Pedro Pan, de que a los muchachos los iban a mandar para el extranjero, y le insistió a mi madre que tenía que abandonar Cuba con mi hermano y conmigo. Ella se negó, pero él le insistió y le dijo: te tienes que ir porque a nosotros nos van a canjear, nosotros vamos a salir, cosa que sucedió un año después, cuando los cambiaron por 62 millones en medicinas y alimentos. Pues llegué a Miami y me fui al... ¿En qué fecha? Llegué a Miami el 22 de octubre de 1961. Me inscribí en el Miami Jackson High School, que no estaba ni donde yo vivía en lo que hoy en día es Little Havana, pero el Miami High tenía ya tantos alumnos cubanos, porque estaban llegando 200 cubanos diarios en aquellos momentos, que nos mandaron para el Miami Jackson. De allí me gradué en el 1965 y comencé a ir por la noche al Miami-Dade Junior College. En aquellos momentos lo que uno quería era graduarse rápido de algo para poder ayudar a la familia. Por el día comencé a trabajar de secretaria en una tienda que ya no existe, Jordan Marsh, y sí tengo que decir que mi jefe fue una persona súper amable, muy buena persona, y era un cubano cuyo padre había sido el dueño de la tienda Sánchez Mola en La Habana. O sea que los dos estábamos... Esa era la época en que todos éramos profesionales, porque yo llegué también el 28 de agosto del 60. O sea, viví tu etapa, viví en el área esta de Elite de Habana, y más o menos todos nos conocimos en cierta forma. Pues, ¿qué hiciste después? Bueno, pues entonces terminé los 2 años, ya me casé, y al casarme ya yo había conseguido un trabajo también de estenógrafa en la Eastern Airlines. En aquellos momentos, no sé si usted se recuerda, pero entrar a trabajar en la Eastern Airlines era la culminación de los sueños de toda persona. Seguro, podías viajar. Y era una empresa que pagaba muy bien de entrada. Yo empecé ganando ya $30 más a la semana de lo que ganaba en Jordan Marsh, y con unas oportunidades para avanzar, unas oportunidades que no deseché, porque llegué a ser ingeniera principal de sistemas informativos de la Eastern Airlines, digo con orgullo. Yo estaba a cargo de todas las comunicaciones, bueno, de todas no, pero las comunicaciones de los aviones con los despachadores de la Eastern. El avión era mío hasta que salía. Cuando el avión salía, lo cogía la torre de control del aeropuerto. Todos esos programas que le daban la salida al avión, calculando la gasolina, los aeropuertos alternos, todo eso lo programó esta señora. Allá arriba tengo muchos de esos programas que los guardo con cariño, y desgraciadamente fui yo, y esto lo escribí en un escrito para el diario Las Américas hace años, cuando estaban hablando de las uniones, cómo la unión acabó con la Eastern Airlines, y yo describo en detalle cómo sucedió, porque la persona que se sentó en una computadora a las 6 de la tarde de un triste 19 de enero de 1991, creo que fue 92, y puso la transacción para cerrar la línea aérea, fui yo,
acompañada de mi jefe y 5 ingenieros más. Fue un día muy triste ver cómo se acabó aquella empresa que aquí en Miami empleaba 10.000 personas y en los Estados Unidos casi 50.000. Pues bien, de la universidad de FIU, Florida International University, me gradué con un bachelor en Business Administration. El major mío fue Marketing y International Business, y entonces la Eastern Airlines tenía un programa con profesores del New York Institute of Technology para hacer el Master's Degree en Business. Yo entré en ese programa y a los 2 años cogí mi diploma en mi Master's en Business Administration. Cuando vino la hecatombe de la Eastern, yo seguí trabajando, me convirtieron, entonces la compañía era System One, y después nos compró EDS y nos pasaron para Hollywood. Seguí trabajando, pero ya entonces vino mi divorcio, me di cuenta que tenía que quedarme al frente de mi casa, mis 2 hijos eran teenagers y decidí dejar ese trabajo que había sido mi vida, toda mi vida adulta prácticamente, porque trabajé en la Eastern 25 años, para dedicarme al giro de la construcción, de administración de propiedades comerciales, pero como me parecía que me iba a aburrir, compré una agencia de viajes para estar cerca de lo que me gustaba mucho, y tuve una agencia de viajes 6 años. La cerré cuando cortaron las comisiones y me di cuenta que ya aquello no tenía propósito en mi vida. Fui una mujer dedicada a su familia, a mejorarme, o sea, como está viendo, a superarme, a estudiar. Y el proceso de Cuba estaba muy pendiente de eso. De hecho, a mis hijos no se les permitía hablar en inglés en la casa, entre ellos. Tenían que hablar español, por eso los 2 hablan un español perfecto. Pero el problema de Cuba lo llevaba en el corazón, pero no estaba involucrada en nada, estaba dedicada a mi casa, a criar a mis hijos. Fue en el año 1999 cuando el problema de Elian González, que de pronto sentí el latigazo, porque me identifiqué con esa madre que había perdido su vida por salvar a su hijo. Y no sé si estará correctamente, no estará políticamente correcto decirlo, pero ese niño se debió haber quedado en los Estados Unidos. Toda la vida. Yo lo digo, y eso me sacó de mi casa. Y yendo un día de esas veces que llamaron a demostrar, fui frente a la corte con una bandera americana, dijeron traiga banderas americanas, y allí estaban las mujeres de Mar por Cuba. Y había una que me conocía a mí, y ella fue la que me invitó a unirme al grupo. Comencé en Mar por Cuba y desde el primer momento me identifiqué y comencé de lleno en esa organización con la que me identifico plenamente, con todas esas mujeres, con los ideales que tenemos, con la ruta que hemos seguido, y de una cosa pues fue a la otra. De ahí vino el US Cuba Democracy PAC, que pidieron, como decir, ayuda o asesoría en Mar cuando comenzaba, gente que quisieran trabajar con ellos. Yo fui y de lleno me involucré. También fue el Memorial Cubano cuando comenzó, que estaban buscando gente para ayudar, y claro, las mujeres de Mar siempre hemos estado muy visibles, y nos llamaron y fuimos, y me involucré de lleno en el memorial, me identifiqué plenamente, y tengo una historia muy bonita, si me permite el tiempo, que contar con con el Memorial Cubano. Yo estuve desde el primer año, en el primer radio maratón 2003, que se hizo febrero del 2003. En los municipios. Ahí hay una foto donde estoy yo cogiendo las llamadas desde el primer momento. Puse etiquetas, cerré con nylon una carpa, porque siempre teníamos la mala suerte que en febrero había un frío y una ventolera y una lluvia. Aquellas primeras cruces volando. Volando. Entonces alquilamos hasta un calentador 1 año porque nos íbamos a congelar allí. Nosotras estábamos a cargo, cuando digo yo, estaba mayormente a cargo de las voluntarias, que nos sentábamos en la mesa los 3 días y le decíamos a las personas que venían, buscábamos en los libros dónde estaba la cruz, ayudando a las personas que venían. Y era una experiencia bella, porque las voluntarias me decían, yo voy en el turno de por la mañana, y no se querían levantar cuando le llegaba la hora para darle, porque cuando uno se sentaba ahí no quería dejar aquello. Era tanto el sentimiento de ayudar a esas personas que venían buscando, las historias eran tan lindas, hombres que vinieron ya hasta con bastón, acabado por los años, que habían sido guerrilleros,
y venían buscando la tumba de los que habían luchado con ellos. Vaya, son historias increíbles y nadie, no nos queríamos mover de allí esos 3 días. Pues estando en esa, en el 2004 fue, o sea, ya había sido el año anterior, yo iba manejando por la mañana tempranito y me acuerdo de los muertos de mi pueblo, de las cañas. Sobre todo me acuerdo de este muchacho que era hijo de un primo de mi padre. Y la historia es que yo presencié a ese padre misterioso en la finca, cuando yo estuve en esa finca, cuando Playa Girón escondida con mi madre y mi hermano, que no sabíamos que mi padre estaba envuelto, pero nos refugiamos en la finca, y el hijo de él se llamaba Nino, el hijo de él estaba alzado, y ese muchacho, el hijo de Nino, Reinaldo Martínez Carrasco, mi tío Eduardo le consiguió el ingreso en la embajada de Uruguay. Y cuando llega a buscarlo en la camioneta con el padre, le dijo, si no nos podemos ir los 5, yo me quedo aquí. Y se quedó allí porque no podían llevarse a los 5. Y ese muchacho lo carbonizaron un año después en el cañaveral de la finca Monserrate, que colinda con las cañas. Y esa historia a mí se me quedó de ese muchacho que nunca conocí en persona. Pues cuando yo voy manejando esa mañana para el memorial, me acuerdo y digo, ay, pero estará la cruz. Bueno, la historia es que llamé a otro primo mío en Miami. Todos lo conocíamos por Naldo, porque sabe, como en Cuba todo el mundo tenía un apodo, por Naldo, por Naldo. Al fin averiguamos su nombre completo. Y con la persona que estaba poniendo ese año las etiquetas en las cruces, hablé con él y le dije, este es primo, este muchacho murió, y me dijo, yo te voy a hacer la etiqueta. Y yo misma le puse la etiqueta a la cruz. Él no tenía una cruz allí. Entonces ya me interesé. Y aquello me llegó tan profundo que escribí la historia de una cruz. Me la publicó con tanta suerte el Nuevo Herald. Familiares de esos alzados del pueblo de las cañas leyeron la historia y comenzaron a averiguar quién era yo y se pusieron en contacto conmigo. El resumen de esto es que lo grabé y he escrito una novela histórica sobre ese hecho horrendo, que mataron a 5 muchachos, cercaron 11.000 milicianos ese cañaveral. Ese pueblo no olvida esa mañana horrible. Y ya ahí, como cuento esa historia, me interesé en los guerrilleros famosos, Tití y Machete, que fueron 2 guerrilleros famosísimos del área de Artemisa y Las Cañas. Al fin y al cabo tengo una historia muy linda que, si Dios me permite, la voy a publicar posiblemente para principios del año que viene. Y es todo me lo evoqué por el memorial cubano. Y yo creo que muchas personas que estaban apáticas aquí en Miami a todo lo que fuera los fusilados, el memorial los ha hecho pensar en todos esos muertos, porque allí la gente comenzaron a ir al memorial. Yo creo que a todo el mundo le pasó como a mí. Descubrieron de pronto que tenían un vecino, el amigo de un vecino, un pariente que había perecido a manos de los comunistas. Y yo creo que un pueblo que olvida a sus muertos no tiene historia. No podemos olvidar a los muertos. Si hoy en día sabemos de Aguilera, de Céspedes, de Agramonte, es porque alguien se preocupó de escribir esas historias, de hablar de ellos. Y eso es lo que estamos haciendo, yo creo, con este memorial. Estamos grabando los nombres de todas esas víctimas que quizás el mundo nunca las hubiera conocido. Las estamos grabando para siempre en ese memorial cubano. Yo creo que es una labor, para mí es el proyecto menos egoísta de este exilio, el memorial cubano. Y donde personas como tú, que integran esa comisión, personas como, no los voy a nombrar los demás porque sería injusto si se me olvidara alguno, ese grupo que no ha querido en ningún momento publicidad, que no ha querido en ningún momento protagonismo, que ha estado desde el principio, porque desde el principio estoy con ellos, como su fotógrafo y su periodista voluntario. Todo ese grupo merece para mí el mayor de los respetos. Y el respeto a este exilio, que muchos de ellos apenas aceptan el respetar a los que tienen que respetar. Yo creo que lo que tú has dicho hoy es maravilloso. Hoy hemos tenido la suerte de estar frente a una mujer que, aunque yo conocía algo de ella, no conocía tantas cosas lindas. Su nacimiento, su orgullo por su padre, su orgullo por su pueblo,
por ser cubana, por ser de un área campesina, por su orgullo por los que murieron, su historia con el honor que lo ha dicho. No podemos menos que en un momento como este darle las más expresivas gracias a Nolan Ponce por la labor que ha hecho en su vida y que todo el mundo lo sepa y que la ayude a ella como ayuden a los demás miembros de la comisión, que el memorial cubano, esas 4 banderas más altas que hay en el mundo, esos 9.600 nombres de mártires y víctimas no pueden ser olvidados jamás y no serán, porque después que muramos todos nosotros, ahí quedará ese monumento para la eternidad como símbolo del asesinato, del holocausto del régimen castrista de Fidel Castro. Y así damos por terminada. Quisiera agregar algo a eso tan bello que has dicho, Jesús. Cuando vayan a visitar ese memorial cubano y se paren frente al cristal fragmentado donde se van a ver desmembrados, que es en la diáspora que estamos por el mundo, piensen que el reflejo somos los más afortunados. Que vayan por el lado opuesto son los nombres de las víctimas. O sea, los que nos vemos reflejados, desmembrados, somos los más afortunados porque escapamos, estamos vivos. Por el reverso están los que murieron, los que no están con nosotros. O sea que el memorial es mucho. Es esa bandera cubana que busca el sol. Es esos muros de mármol negro donde están los nombres de las víctimas y nuestro reflejo en ese cristal fragmentado. Pero tenemos que pensar, somos los más afortunados y como somos los más afortunados, tenemos el deber de dar a conocer al mundo los nombres de esas víctimas, de esos que dieron su vida y por eso, y esto lo agrego, no podemos negociar con los asesinos de esas 10.000 víctimas en el memorial cubano. No hay perdón para esa gente. Destruyeron nuestro país y ahí está el resultado de 50 y pico de años de comunismo. Todos esos muchachos que murieron. El que va al memorial cubano sabe que esas víctimas quieren justicia y justicia van a tener. Muchas gracias nuevamente por esas palabras tan lindas. Y sin más, hasta la próxima. Se despide de ustedes Jesús Angulo.